lo que vamos a ver el día de hoy es que aquel que dice tener fe en Cristo cumple u obedece la ley real. Cumple u obedece esa ley o esos mandamientos que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Entonces, yo quisiera que leamos juntos Santiago 2, del 8 al 11, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así que vamos a estudiar hoy día estos versículos y el título de este sermón es que la fe cumple la ley real. Vamos a analizar estos versículos que hasta ahora hemos leído del 8 al 9 y el versículo 8 dice lo siguiente: si en verdad, les dice el Señor a estos hermanos que estaban dispersos por el Asia, les dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Con respecto al trato que Santiago nos muestra en los primeros versículos del capítulo 2, entre aquel que entra a una congregación que es rico y otro que es pobre, uno de nosotros, si hubiera tenido la actitud que tuvieron estos hermanos de congraciarse con el rico, darle el mejor asiento, atenderlo y desatender al pobre, si uno de nosotros probablemente estuviera en esta condición, tal vez hubiera dicho: pero el rico también es mi prójimo. Hubiéramos buscado alguna excusa para justificar lo que hacemos. Pero el asunto es que aquí estaríamos nosotros buscando disculpas cuando ya habíamos hecho acepción de personas o habíamos mostrado favoritismo para uno en detrimento del otro. Entonces Santiago dice y empieza este pasaje diciendo: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura. Ese si en verdad es como si él dijese: ya que es verdad. Habían personas que estaban interesados de manera genuina en obedecer a Dios. Ellos conocían a Dios y por supuesto que cuando uno conoce a Dios, lo que quiere es vivir para agradarle. No está como muy interesado si uno le cae bien al vecino, al prójimo o al amigo o al pana. Cuando uno conoce a Dios, quiere vivir para agradarle a Dios. Quiere vivir para cumplir sus mandamientos, para obedecer su palabra. Y aquí habían creyentes que estaban genuinamente interesados en cumplir las ordenanzas de Dios, en obedecer a Dios. Habían creyentes que realmente querían cumplir esos mandamientos de Dios. Se esforzaban por cumplirlos. Las demandas de la ley que Dios había dado en su palabra y querían hacerlo con perseverancia. Querían ser constantes en aquello. Pero luego dice el texto: si en verdad ustedes cumplen la ley real. Ley real. La ley real es una expresión de supremacía. Es decir,
es una ley que reina. Es una ley que está por encima de todas las leyes. Es una ley que está por encima de las tradiciones. Es una ley que estaba por encima de lo que dice la suegra o la abuelita o el papá. Porque a veces nosotros pensamos que lo que dicen nuestros progenitores es ley. Pero aquí se estaban enfrentando contra una ley que estaba por encima de todas las leyes de la tierra. Era una ley, le llama la Biblia o Santiago, ley real. Esta ley de Dios es realmente la que establece la forma o el modo de vida en que los hijos de Dios debemos de vivir en este mundo. Si tú y yo atendemos, obedecemos y aplicamos esa ley para vivir esta vida, nos va a ir bien. Si no la atendemos y la despreciamos, nos va a ir mal. Piénsalo. Porque hay muchos matrimonios desbaratados. Porque hay muchos hijos contumaces. ¿Por qué hay tanto divorcio? Todo eso ha sido simplemente porque se ha dejado de lado la ley de Dios, la palabra de Dios. La gente vive como quiere, la gente hace lo que quiere, porque no le presta atención a lo que Dios dice. Entonces el detalle de esa ley, que es para el creyente, todo el detalle está en las Escrituras. Santiago está hablando de una ley, la ley real, dice él. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todos los padres deberíamos tomar un tiempo por día y enseñarle a nuestros hijos los principios de la Escritura, lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta. Padres, no debería a nosotros sorprendernos que nuestros hijos sean mentirosos, contestones o respondones, si tú no les has enseñado el temor a Dios. No debería eso sorprendernos. Cuando los hijos no quieren ir a la iglesia, la culpa no es de ellos, la culpa es del padre o de la mamá, que quieren que el hijito siga durmiendo, que el hijito está cansado, que tiene que hacer tareas. Tráelo a la iglesia y en casa instrúyelo. Si los padres no hacemos eso, un día vamos a dar cuenta por esa administración con la que Dios nos ha concedido para ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La ley real no se limita solamente al decálogo, no se limita solamente a los 10 mandamientos, sino que incluye toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Se resume y comprende en el mandamiento del amor hacia Dios y también hacia el prójimo. En eso se resume toda la ley. Esa ley real está simplemente resumida en cuanto amamos a nuestro Dios. Si nosotros amamos a nuestro Dios, vamos a amar también al prójimo. Vamos a amar al hermano. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Mateo 22, del 35 en adelante. Dice la Biblia así, y esto es al Señor que le hacen una pregunta y oye lo que Él responde. Dice Él, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él le contestó,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Piensen en eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nada debe ocupar o nada debe estar por encima de ese amor que el hombre que conoce a Dios tiene sobre su Dios o con su Dios. Nada. Ni el cónyuge, ni los hijos. Nada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando alguien ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, eso se ve. Eso se nota. Eso no pasa desapercibido. Eso no es solamente decir, no, yo amo a Dios. Yo creo en Dios. No, es que esto no es solamente palabrería. Aquel que ama a Dios, se nota cuando alguien ama a Dios. Luego dice el texto, este es el grande y primer mandamiento. ¿Cuál? El de amar a Dios. Y el segundo es semejante a este, muy semejante. ¿Qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, amar al prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, quien ama al prójimo como a sí mismo, no va a tener ningún pensamiento impropio, ni va a realizar ninguna acción indigna contra él o contra ella. Quien ama al prójimo como a sí mismo. No tiene ningún pensamiento impropio. Aquí el pobre que habla en el capítulo 2, que había sido rechazado, no hubiera sido rechazado en el cumplimiento del mandato del amor. Es decir, que si esos creyentes, al haber entrado este pobre a la iglesia, si en verdad lo hubieran amado, no lo hubieran despreciado. Pero como no lo amaban, lo despreciaban, lo rechazaron y tuvieron el favoritismo y se fueron con el rico. Dice la Escritura en 1 de Juan 4:20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Mira, no lo digo yo, es Dios quien lo dice. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, lo que Santiago está aquí queriendo es que todo ese grupo de creyentes piensen en aquello. Pero el texto nos continúa diciendo en el versículo número 11, dice la Escritura, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante aquí notar que en el mandamiento, en este pasaje que es parte del mandamiento, el amor al prójimo se vincula con el amor a uno mismo. Ahora, no podemos confundirnos, porque yo creo que hay un incorrecto amor a uno mismo. Hay un amor que a veces uno se tiene a uno mismo que raya más allá de lo normal y que se vuelve egoísta.
uno se ama tanto a uno mismo que uno se vuelve egoísta. No piensa en el prójimo, no piensa en el otro, piensa solamente en sí mismo. Es un amor que se vuelve como ególatra. Pero hay un amor a uno mismo que es conforme al pensamiento de Dios. El apóstol Pablo enseña a tener un concepto de uno mismo sano, moderado, ecuánime, consistente con las Escrituras. La prohibición es a un concepto más alto del que corresponde. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. A veces yo buscando libros en el internet, yo siempre estoy buscando libros y ahora la verdad es que como ya no tengo dónde poner tantos libros, compro mucho libro digital. Y siempre hay un libro que me aparece allí. Los que buscan libros tal vez se habrán topado con este título que se llama Quiérete a ti mismo, quiérete mucho. Yo digo, y es uno de los libros más vendidos, que yo me imagino que debe ser un libro que alimenta el ego, que alimenta la egolatría hacia uno mismo. Ahora, una idea pietista o una idea espiritualista pretende por el otro extremo, el otro lado, hacer creer que el verdadero cristiano debe despreciarse a sí mismo y sentirse como un gusano de la tierra, sentirse como alguien inútil para todo, sin recursos personales válidos, sin la valía que tal vez tenemos. Y eso es, en cierta medida, yo creo que un insulto a Dios. Hay personas que se sienten lo más miserable y hasta cuando oran parecen que dan a notar eso, de que no sirven para nada, que son un gusano de la tierra, que son una larva. Pero Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios nos ha dado dones, cualidades y habilidades. Unos razonan muy bien, otros tienen cierta destreza que no todos las tenemos. Otros escriben bien, otros hablan bien, otros resuelven bien. Por lo tanto, no es que Dios no nos ha dado un valor. Dios nos creó a su imagen y semejanza y ha dotado a cada uno de nosotros de dones naturales que caracterizan a cada persona y la hacen un ser único, diferente en relación con los que le rodean. Mira lo que dice Juan 13:34. Dice la Escritura: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Ahí está la Escritura y habla de este mandamiento que es muy conocido. Pero ¿cómo termina este versículo 8? El versículo 8 termina diciendo así: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, termina diciendo, bien hacen. Esa es la conclusión a la que llega Santiago, bien hacen.
En otras palabras, quien ama al prójimo como a él mismo, hace bien. Si yo quisiera resumirlo en mis palabras, es excelente a los ojos de Dios. Quien ama a su prójimo es algo excelente a los ojos del Señor. Ahora, la vida cristiana no consiste en hablar sobre el amor, en definir el amor. La vida cristiana consiste en amar. Decía un predicador, el amor no se predica, el amor se practica. Y en Primera de Juan 2, del 9 al 11, dice la Biblia, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Cuando nosotros tal vez discrepamos con un hermano, con una hermana, de manera que parecen las cosas ser como irreconciliables, lo más fácil es sacudirnos y levantarnos. No, él no es cristiano. Ajá. ¿Y quién te ha dicho si la iglesia lo ha recibido como creyente? Ahora, porque tú no puedes resolver un problema con él o con ella, él o ella no es cristiano. La iglesia ha recibido a fulanito y a fulanita como un cristiano, los ve como un cristiano. El problema está entre los dos. Entonces, no es cristiano, yo creo que no es cristiano. No, resuelve tu problema porque no estás actuando tú como cristiano. Lamentablemente, el amor hacia los hermanos en Cristo no es la expresión natural en la vida de la iglesia. No es la expresión común dentro de los creyentes o entre los creyentes. Ese espectáculo mal visto que se ve en muchas iglesias cuando hay divisiones, enemistades, pleitos, rencillas y disensiones entre los cristianos verdaderos, aquellos que realmente han nacido de nuevo, es el peor testimonio de Cristo ante los demás. Cuando no se arreglan las diferencias. Había un problema entre dos hermanas en una iglesia, Evodia y Síntique, y Pablo tiene que tocar ese punto. Ruego que fulanitas se pongan de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué una cuestión tan sencilla como eso tiene que tocarla? Por el testimonio de Cristo en ellos. Y tal condición de vida, tal manera de actuar, esa condición no es espiritual. Esa condición es carnal. Es propia de la carnalidad en lugar de firmeza delante de Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque las obras de la carne no son frutos. Las obras de la carne lo que producen es pleitos, celos, enemistades y disensiones, divisiones. Por lo tanto, no hay disculpa ni razón alguna para excluir a nadie del amor. Y no se puede hablar de amor cuando se menosprecia o se desprecian a los hermanos con calumnias, con maledicencias o con la ley del hielo. No puedes decir que amas a Dios. Algo
está mal allí. Algo hay malo en ese corazón. Yo hasta me atrevería a decir que aquellas personas son como los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. No es posible amar a Dios y no hacerlo con el prójimo. Eso no hace matching. No es posible decir que tú amas a Dios y estás resentido con alguien, estás enemistado con alguien. Eso es incongruente. Quien se considere hijo de Dios debe de entender que así como Él es, así también son sus hijos en este mundo. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ponte a pensar. A Cristo querían matarlo, querían apedrearlo, lo perseguían, y Él no dejó de amar. Él no dejó de amar. Aún nosotros, tú y yo, que lo crucificamos en la cruz, Él nos amó y nos sigue amando hasta el final. Aún Él. Por lo tanto, no se puede decir que se conoce a Dios sin cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia a sus mandamientos es una manifestación, ¿sabes de qué? De conversión. Solamente aquel que conoce a Dios, que ha sido transformado por Dios, es el que puede obedecer a Dios. Y ese es un sinónimo de alguien que Dios lo ha transformado, que Dios lo ha cambiado. Dice la Escritura en 1 de Juan 2:4-6, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hasta ahí el versículo número 8 de Santiago 2. Vamos a ver qué dice el 9. Dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Ahí están los que entraron a la iglesia. Uno favorece de manera indiscriminada a uno de ellos en detrimento del otro. La gente no los condena. ¿Sabes quién los condena? La misma ley, la misma palabra de Dios, la misma voz de Dios. ¿Cómo termina el versículo número 8? El versículo 8 termina diciendo, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice él, bien hacen. ¿No es cierto? Terminan con ese, si cumples la ley, si amas a tu prójimo como a ti mismo, excelente, bien haces. Pero en el 2:9 empieza diciendo, pero si muestran favoritismo. Hay un contraste. Ahí ya está la idea de favorecer a alguien. Dice la Biblia, si cumples la ley, bien haces. Está eso muy bien.
no la cumples, esa misma ley te condena. Mira, ese concepto en el pensamiento de Dios, en la naturaleza de Dios, no era un concepto nuevo. Era un concepto que ya Dios se lo había dado a su nación, a su pueblo, a Israel, antes de que Cristo venga a este mundo. A estos judíos que tenían dentro de su propia nación personas que no eran judías, ellos tenían que amar al extranjero. Tenían que convivir con ellos y tenían que mostrarles amor. Dice la Escritura en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Sea quien sea el uno o sea el otro. Era con justicia. Ahora, aquellos que traspasen esos límites de la ley, ¿cómo los llama la Escritura? Transgresores. Así los llama la Biblia, transgresores. Y aquí están este grupo de creyentes en la iglesia que habían transgredido la ley, que la habían quebrantado, pisotearon la ley de Dios. Ellos se fueron por el lado del favoritismo, despreciaron al pobre. Entonces ahora el Señor les está recordando y diciéndoles, cumple la ley. Cumple la ley real. Esto me lleva al versículo número 10, donde dice lo siguiente: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Mira, no importa cuántos instrumentos toques en la iglesia, no importa si tú cantas como un ruiseñor aquí en la plataforma, no importa cuánto puedas servir desde allá abajo, no importa cuánta ayuda puedas brindar al necesitado, si tú fallas en un punto, sobre todo este mandamiento que estamos viendo, el mandamiento del amar, de nada te sirve todas esas bondades que tienes en ti y cualidades si no estás amando a tu prójimo o a tu hermano. Hay muchas cosas que nosotros a veces deponemos, que dejamos de hacer por amor a los hermanos, porque Dios nos lo manda. Ahora, el que quebrante el mandamiento del amor, en este caso que se nos presenta en Santiago, en los primeros versículos, donde se hace acepción de personas, no solamente significa el quebrantamiento o la ruptura de un mandamiento o de un precepto, significa el quebrantamiento de toda la ley de Dios, de todo el mandamiento de Dios. Es necesario que nosotros podamos entender la ley de Dios, los mandamientos del Señor, como un todo. Por tanto, cada uno de los mandamientos que se quebranten es un quebrantamiento contra toda la ley entera. El escritor Santiago aquí está suponiendo, o él está pensando que aquí hay creyentes a quienes les está escribiendo que son muy celosos de cumplir con la ley. Ellos quieren cumplir la ley, quieren obedecer la ley. No le está escribiendo a impíos, le está escribiendo a creyentes. Creyentes que han sido lavados por la preciosa sangre del Cordero, creyentes que por supuesto han depositado su fe en Jesucristo. Ellos quieren vivir una vida que agrade a Dios.
Ellos se están esforzando por cumplir puntualmente cada uno de los preceptos y los mandamientos que están establecidos en la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo les está dejando ver que han quebrantado solamente uno. Y al quebrantar uno, estaban echando al piso todos los demás. Y estaban viviendo una vida que desagrada a Dios. En el momento de quebrantar uno solo de los mandatos divinos, supone todo el desprecio de la ley, esa ley real de la cual la Biblia nos habla. Traspasa un mandato, pero cae bajo la condenación de toda la ley. Hay que tener cuidado. Finalmente dice el versículo número 11, pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ahí está simplemente remarcando Santiago o Dios lo que dijo en el versículo anterior. Si fallas en un mandamiento, quebrantaste toda la ley y la ley te juzga o te ve como un transgresor. Ahora, pues el que dijo, también dijo, dice la Biblia. El que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Aquí hay un énfasis en la unidad de la ley como la expresión única de la voluntad del Señor, de la voluntad de aquel que es el legislador, el que dicta la ley, de aquel que decide cómo tenemos que vivir en este mundo o en esta vida. Mira que el autor de la ley es uno, Dios. Su voluntad también es una, ¿no es cierto? Por consiguiente, la ley es también una, como expresión de esa única voluntad de Dios que es uno. Aquí hay dos pecados que la Biblia menciona. La una es el pecado del adulterio y el otro es el pecado de no matar. Son dos mandamientos independientes, diferentes, que están apuntando a acciones distintas. Pero lo que tenemos que saber es que ambos mandamientos salen del mismo Dios, salen de la misma mente y constituyen parte de esa única ley que Dios ha dado para que vivamos esta vida. Jesús enseñó sobre el homicidio cuando habló en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, y el Señor habló sobre el adulterio. Y Él dijo que aquel que mata, probablemente no tienes que realizar la acción para ser considerado un asesino. Si ya lo pensaste, ya lo mataste. Adulterio no es solamente el acto físico. Si ya lo pensaste, ya adulteraste en tu corazón. Todo eso salió de la mente del mismo Dios. Por lo tanto,
Cuando uno no comete el acto de asesinar a alguien, pero lo pensó, ya es un transgresor. Cuando alguien no se acostó con el fulano o la fulana, no consumó el acto físico, pero ya lo pensó, ya adulteró. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra mente y nuestros corazones. Tenemos que cuidarlos. Quien desee obedecer a Dios en lo que Él establece, debe hacerlo en todo lo que Él demanda y no solo en algunas cosas. Porque a veces nosotros somos como cuando vamos a un restaurante y nos dan el menú y somos muy selectivos. ¿Y dónde está tal plato? Deme este y este. Cualquier tipo de discriminación contra un hermano o una hermana, la Biblia lo ve como una transgresión y un pecado. Quiero terminar con unas palabras de aplicación en base a estos 4 versículos que hemos leído, y lo he resumido básicamente en 3 puntos. Lo primero que quiero decir es que la única manera de amar al prójimo es cuando somos obedientes a su ley, a su palabra. Es la única manera. Ahí no hay excusa. La única manera de amar al prójimo es cuando obedecemos su palabra. En segundo lugar, yo meditando en estos versículos, llego a entender que ese asunto del amar a mi hermano, amar a mi prójimo, es un asunto del corazón, de la mente, de la conciencia. Más claro, es un asunto del ser mismo. Porque, sinceramente, en este mundo y aún dentro de la iglesia, a veces hay personas que son difíciles de soportar, como dice la Biblia. Pero tenemos que amarlos. En el mundo encontramos esa otra palabra nueva que ha salido, gente que es intensa. Hay que soportar a los intensos y a las intensas. Hay que soportarlos. Están ahí con lo mismo y vuelven con lo mismo. Hay que soportarlos. El amar es un asunto del corazón. Un corazón de piedra no puede perdonar, no puede amar. Un corazón de piedra se le hace difícil entender el perdón. Por eso es que hay gente que tiene y arrastra pensamientos y amargura en su vida por lo que su papá, su mamá o alguien les hizo en el pasado. Y no son libres. Pero el amar, el perdonar, tiene que ver con un corazón que ha sido cambiado, transformado, renovado por Dios. Solo el corazón que ha sido cambiado por Dios es el corazón que puede amar. Solo cuando el corazón de piedra ha sido cambiado por uno que es de carne, es que es sensible para perdonar y amar. Quiero terminar con las palabras de un profeta que ya tiempo atrás había tocado sobre este tema. Y él dice en Ezequiel 36, 26 lo siguiente. Además, está hablando aquí acerca del pacto nuevo que iba a hacer con sus hijos.
Porque cuando fue escrito esto, estaban en el viejo pacto, bajo la ley. Ahora Ezequiel o Dios, por medio de este profeta, está apuntando al nuevo pacto que iba a hacer con su iglesia, con su pueblo. ¿Cómo sería su pueblo en realidad? Y Él les dice así: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 31. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. A mí me impacta mucho este último versículo, porque eso me da a entender que como era yo antes, teniendo un corazón de piedra, duro, que no podía amar, que no podía perdonar, que no podía tolerar, cuando viene Dios y me cambia, yo me doy cuenta cómo era y me avergüenza, me humilla, me hace sentir mal. Y uno llega como a pensar, así era yo. Sí, así éramos sin Cristo. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Por eso que el cristiano es el ser más agradecido en la vida, porque sabe que lo que somos ahora no lo seríamos sin la ayuda de Dios. Cuando Él transforma nuestros corazones y saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne, puedo perdonar y al mismo tiempo puedo amar. Por lo tanto, piensa en aquel o aquella con quien continúas arrastrando raíces que no te hacen libre. Y que de pronto te excusas diciendo, no es cristiano, no es cristiana. Ajá, ¿y tú? Que el Señor nos ayude a cumplir toda la ley de Dios. Porque cuando el corazón ha sido renovado, se podrá tolerar aún a los que son difíciles de soportar. Vamos a orar.